Palabras de alegría y esperanza. Es el segundo domingo después de Navidad. Dal El Vangelo Evangelio de secondo Juan Giovanni. 1:18. El comentario es del Padre Fernando Armelini. Este domingo, segundo de Navidad, es para aquellos lugares donde se celebra el 6 de enero, el día de la Epifanía, y no en domingo. Un buen domingo para todos. En este domingo de Navidad que se acerca a su fin, hemos pasado momentos de tranquilidad con nuestras familias y amigos, nos hemos encontrado con las hermanas y hermanos de nuestra comunidad. Seguimos escuchando los sonidos conmovedores de los villancicos, pero todas esas cosas hermosas, quizás nos hemos distraído un poco y hayamos olvidado lo esencial, por lo cual la liturgia de hoy nos propone una meditación sobre un texto muy exigente, el prólogo del Evangelio según Juan. Quizás pensemos que estos textos, muy densos teológicamente, sean poco relevantes para nuestra vida cotidiana, pues pensamos que nuestros verdaderos problemas son otros: el trabajo, la familia, la salud, la relación con los demás. En cambio, mucho cambia en nuestra vida concreta si acogemos la luz de la Navidad. Cambia mucho nuestra forma de relacionarnos con la creación, como nos mostrará este prólogo que nos invita a reflexionar sobre el sentido del destino de todo el universo. Todo el universo cambiará mucho si acogemos la luz de la Navidad en nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas. También cambiará mucho en nuestra vida personal, porque una cosa es sentir que estamos solos, sin destino, en el inmenso ajetreo de este universo, y otra cosa es sentirnos rodeados de un amor, el amor de un padre que quiere que seamos felices en este mundo y luego nos espera en el futuro en su casa. Esta es la razón por la que queremos entender bien lo que sucedió en esta Navidad. Y Juan nos dice en el prólogo que vamos a tratar de entender e interiorizar. Escuchemos cómo comienza. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. Comenzamos inmediatamente con 3 versículos desafiantes. Al principio. Esta expresión inmediatamente nos recuerda a todos nosotros el principio del libro del Génesis, donde se dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo, tohu vabohu, dice el texto hebreo. Y el evangelista Juan nos dice que antes de la creación del universo, al principio estaba la palabra. Algunas traducciones dicen el verbo estaba junto a Dios, pero verbo es una palabra arcaica que para nosotros ya no significa nada. El texto griego dice que al principio existía o logos, y este logos es un término bien conocido por los filósofos estoicos de la época de Juan. Logos podríamos traducirlo como sabiduría. En primer lugar, al principio existía la sabiduría de Dios con la que creó todas las cosas. En cada criatura está presente su sabiduría. Tiene un proyecto, un destino, y era hermoso lo que había hecho. Todo tenía un significado porque estaba hecho con sabiduría, y el hombre será llamado a captar esta sabiduría. El famoso cuadro de la creación
de Miguel Ángel puede ayudarnos a entender el significado de estos primeros versos. Al entrar en la Capilla Sixtina, nos atrae de inmediato el fresco de la creación del hombre por el dedo de Dios que parece haber desencadenado la centella de la vida en Adán, el primer hombre. Pero pocos prestan atención a la mano izquierda del Creador que envuelve, abraza a una hermosa muchacha en un tierno abrazo. Es la sabiduría que, como dice la Biblia, estaba junto al Creador cuando con inteligencia hacía todas las cosas. Es la sabiduría que en griego se dice Sofía y es femenina. Ya en el Antiguo Testamento, esta sabiduría personificada como mujer aparece, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, cuando dice: cuando el Señor colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en la altura y reprimía las fuentes abismales, cuando imponía sus límites al mar, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como confidente. Yo estaba disfrutando cada día, jugando todo el tiempo en su presencia, disfrutando con los hombres. Proverbios 8, 27, 31. Allí está la sabiduría, que ya en el Antiguo Testamento se presenta varias veces como una hermosa muchacha que está junto a Dios mientras crea el universo. Por tanto, todo tiene en sí una razón de ser y está hecho con un propósito, y el hombre está invitado a captar esta sabiduría. Si no la capta, puede sentirse dueño de la creación y decidir él mismo cómo manejarla. Incluso puede llegar a pensar que puede explotarla de forma salvaje y por lo tanto también devastarla. Juan dice que habiendo puesto esta sabiduría en la creación, lo creado nos habla de Dios. Y el hombre es la única criatura que puede aceptar este designio del Creador. Para algunos el mundo existe, debe ser estudiado, usado y punto, eso es todo. Es cierto, no hay necesidad de Dios para comprender las leyes que regulan el universo. Pero si renunciamos a buscar el sentido y el destino de la creación, si renunciamos a captar la sabiduría con la que fue hecho, no somos humanos. Puede ejemplificarse esto con la diferencia que notamos entre un carpintero y un contemplativo. Ambos llegan a un bosque. El carpintero ve inmediatamente las mesas y armarios que puede sacar de allí. No le interesa nada más. No se hace más preguntas. Mientras que el poeta, en cambio, el contemplativo, se detiene y se llena de asombro. Y si es creyente, capta la sabiduría que ha hecho todas estas cosas, el sentido por el que hay árboles, qué sentido tienen, el agua, la luz, el aire. Los antiguos no tenían nuestro conocimiento del universo, pero quizás eran más humanos que nosotros porque contemplaban el cielo y sabían escuchar el canto de las estrellas, veían las estrellas del firmamento danzando en alabanza al Creador. Pablo, en su carta a los Romanos, justo al principio, dice que las perfecciones invisibles de Dios pueden ser contempladas con el intelecto en las obras que Dios ha hecho. Además, tratemos de imaginar qué sería del universo sin el hombre. Las estrellas del firmamento que siguen sus evoluciones y luego en esos planetas donde es posible la vida, donde apareció la vida, pero
todo sería silencio. No se oiría una voz que capte el sentido de este universo y alabe al que lo hizo. Sin el hombre, la creación no tendría sentido. ¿Cuál fue el sabio diseño de Dios? Ahora el evangelista nos lo dice. Era la vida. Escuchemos. En todo lo que existe, la palabra era vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. En todas las criaturas está la sabiduría de Dios presente, con la que fueron hechas, y esta sabiduría nos revela el designio del Creador. ¿Y cuál fue el propósito último de toda esta creación? El prólogo responde diciendo que fue la vida. En nuestros idiomas tenemos un solo término para designar la vida, pero los griegos tenían dos. Uno es el bios, la vida biológica, que une a las plantas, animales y también nuestra vida biológica. El otro término es zoe, al que se añade a menudo en el Nuevo Testamento aionios, eterna. Sería mejor decir la vida del eterno. El fin último de toda la creación del universo era que Dios quería comunicar la vida del eterno, su propia vida, a una de sus criaturas, el hombre. Y esta vida era la luz de los hombres. Los judíos decían que la luz de la humanidad era la luz de la Torá. Luz para mis pies es tu palabra. Es cierto. Pero Juan dice que la luz última que ilumina y da sentido al universo era la vida del Eterno dada a la humanidad. Cuando esta luz del Eterno llega a la humanidad, todo adquiere un nuevo significado. El cielo, la tierra, los campos, las montañas, los animales, todo se convierte en una razón para cantar al Dios creador, expresar asombro, agradecimiento, alegría, porque quiso darnos su propia vida. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La luz no lucha contra las tinieblas, basta con brillar y las tinieblas se disuelven. Si por la noche, por ejemplo, abrimos la ventana de una habitación iluminada, no son las tinieblas las que entran, sino la luz que vence a las tinieblas. El mundo estaba envuelto en la oscuridad del sinsentido del universo y una luz lo ha iluminado. Es la vida del Eterno que ha dado sentido a todo. Aquí el escritor del Evangelio ya empieza a introducir al que vino a traer esta luz al mundo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios que tomó forma humana en el vientre de María, precisamente para traer al mundo esta luz que es la vida del Eterno. Sin esta luz, todo el universo carecería de sentido. Y ahora el prólogo se interrumpe para introducir la figura de Juan el Bautista. Escuchemos. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Los tres evangelios sinópticos presentan a Juan el Bautista como el precursor.
el que debía preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías. El evangelista Juan nos lo presenta con una misión diferente. Dice que fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Sabemos muy bien quién es un testigo. No es alguien que enseña algo. Esto es una repetición de nociones que uno ya ha tomado, ya ha aprendido. No, aquí se trata de comunicar una experiencia que uno ha tenido, y el bautista ha tenido la experiencia de la luz, la ha visto y puede dar testimonio de ella. El objetivo es que todos lleguen a creer a través de este testimonio. Esto es exactamente lo que sucede en la educación religiosa, la educación a la fe que debe ser llevada a cabo por los padres, por los catequistas. Allí no se trata de dar nociones, sino de comunicar una experiencia de vida. De lo contrario, uno no es creíble. En la educación, uno no puede pretender, fingir, uno no puede engañar. Cuando uno enseña nociones, uno también puede decir, no debes drogarte, pero el que lo dice se droga. Enseña cosas correctas, pero su vida no da testimonio de lo que está diciendo. Aquí está la importancia, por lo tanto, de padres y catequistas que han visto la luz, han conocido realmente a Cristo y su Evangelio, y pueden testificar que esta luz da sentido a su vida. Entonces se vuelven creíbles. El evangelista continúa diciendo que él no era la luz. Todavía había, en el momento en que se escribió el Evangelio de Juan, algunos de los discípulos del Bautista que creían que él era la luz, el Mesías. Por esta razón, Juan dice que él no era la luz, pero fue enviado a dar testimonio de la luz. Este es también un mensaje importante para nuestra vida. Nosotros no nos presentamos como la luz del mundo. La luz es Cristo. Nosotros somos la luz refleja de Cristo. Después de esta inserción sobre el Bautista, el prólogo retoma el tema de la luz verdadera. Escuchemos. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. Era la palabra. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y a los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, les hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. El Bautista no era la verdadera luz. La verdadera luz es la sabiduría de Dios que vino al mundo para iluminar a todo mortal. ¿Y qué nos muestra esta luz? En primer lugar, el verdadero rostro de Dios. Después de todas las mentiras que los hombres han contado sobre Dios, que hizo guerras, que amaba a un pueblo y odiaba a otros pueblos, que premiaba a los que le obedecían y sus mandatos y castigaba con pestes y calamidades a los que transgredían sus órdenes. Esta luz del cielo, esta sabiduría, ha venido a mostrarnos el verdadero Dios, que es amor y solo amor, que ama a todos incondicionalmente, incluso a los que le han hecho mal en la vida, que los rodea de su amor. El ateísmo no existe. La Biblia habla del politeísmo, de la idolatría, y hoy tampoco existe el ateísmo, pues cada uno tiene su propio Dios, aunque no lo llame así, pero es el punto de referencia que da sentido a su vida, que decide todas sus elecciones. La verdadera luz que vino al mundo, la sabiduría de Dios, nos muestra al único Dios que nos hace libre y da verdadero sentido a nuestra vida. Luego
esta sabiduría vino a iluminar el rostro del hombre. Nos muestra el verdadero hombre, el que ama. El que no ama no es un hombre. El que no piensa en su hermano, el que no da su vida a los necesitados, no es todavía un hombre. Estamos hechos precisamente para esta sabiduría. Si no acogemos esta luz, estaremos siempre inquietos, insatisfechos. Y esta luz no ha sido conocida. Aquí el verbo conocer tiene el significado semítico, tal como aparece en la Biblia. No significa saber algo, haber escuchado, haber entendido. Significa haber dado la propia adhesión, unir la propia vida como hace el esposo con la esposa. No conocer en el sentido semítico implica una actitud de cierre, de rechazo de esta luz. Y si el hombre rechaza esta luz sobre Dios y sobre el hombre, se destruye a sí mismo. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. ¿Quiénes son estos suyos? Se pensaba que eran los israelitas. No, todos los hombres pertenecen a esta luz. Y eso significa que este amor, esta elección de unir la propia vida a esta luz, es una elección libre. No hay seducción que pueda extorsionar el amor y ni siquiera Dios puede extorsionar este amor. La adhesión debe darse con total libertad. Hay quienes pueden rechazar esta luz y hay quienes la aceptan. ¿Qué sucede a estos? Dice el prólogo de Juan que reciben el poder de llevar el nombre de hijos de Dios. Pueden ser llamados y llamarse a sí mismos hijos e hijas de Dios. La primera carta de Juan dice una verdad muy hermosa y una verdad muy consoladora para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre qué gran amor el Padre nos ha dado, hasta el punto de poder llamarnos hijos suyos. Y somos verdaderamente amados, dice Juan. Ya desde ahora somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no se ha revelado. Pero sabemos que cuando se nos revele nuestra condición de hijos e hijas de Dios, seremos semejante a Él porque lo veremos como es. La filiación divina ya la tenemos porque nos la ha traído esta sabiduría del cielo. Y no se trata pues de adherirse a una doctrina, sino de aceptar esta sabiduría que es la persona, una persona, que es Cristo. Esta filiación divina, dice el prólogo, no debe confundirse con el nacimiento de la vida biológica. Y hay una triple negación muy enérgica que se hace porque quiere recordar la gratuidad de este don de Dios al hombre, de darnos su propia vida, la vida del eterno. Cuando termine nuestra gestación en este mundo, cuando termine la vida biológica, esta vida se manifieste en toda su plenitud. Dice que ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios, de un germen divino. Por lo tanto, se excluye toda mediación humana en el nacimiento en esta vida. Queda excluida la sexualidad, la concupiscencia, la pulsión natural, la voluntad del hombre. Es un don incondicional, completamente libre, que Dios ha dado a esta criatura que es el hombre. Y ahora hemos llegado al mensaje central de todo el pasaje. Escuchemos.
La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Hemos escuchado el relato del acontecimiento central de toda la historia de la humanidad. La sabiduría de Dios se hizo carne. En el vientre de María la sabiduría tomó forma humana. Hubiéramos esperado que el evangelista usara el término sofía, sabiduría. En cambio usa el término logos, que era bien conocido en el mundo helenístico. Es la ventaja de ser masculino y nos quiere decir que esta sabiduría ha tomado una forma humana en Jesús de Nazaret. Si queremos ver la verdadera luz del rostro de Dios, debemos mirarlo a Él. Si queremos ver al hombre exitoso, al hombre verdadero, al hombre hermoso, es lo que Él ha realizado. Nosotros no creemos en otro Dios, sino en el rostro de Dios que vemos brillar en Jesús de Nazaret. Y no creemos en otro hombre exitoso, sino en el que se asemeja al bello rostro del hombre que es de Jesús de Nazaret. El hombre que ama hasta el punto de darse totalmente, dando su vida incluso por sus enemigos. El logos, la sabiduría, se hizo carne. Cuando en el mundo semítico se dice carne, no significan los músculos. Él no se vistió de músculos, se hizo hombre aceptando, sin embargo, un aspecto de debilidad, de fragilidad, que forma parte de la condición humana. Significa que asumió nuestra ignorancia y tuvo que estudiar y compartir todo lo que nos hace frágiles, como las dificultades de salud, de olvidarse, de dormir. Todo lo que forma parte de nuestra condición humana fue asumido por esta sabiduría, porque para hablarnos, para revelarnos esta luz, se hizo uno de nosotros. Es cierto que para muchos esto no es creíble, que un Dios se haga uno de nosotros, pero es el único Dios creíble, porque si Dios es amor, reveló en Jesús de Nazaret el máximo del amor, se hizo un niño necesitado de caricias, de leche, de lo contrario llora. Este es nuestro Dios. Lo tomas o lo dejas, pero es el único creíble porque Él manifestó el máximo de amor, más allá del amor revelado más tarde en el Calvario, cuando da su vida por los que le odian. Más lejos, más allá no se puede ir. El único Dios creíble es el que llega a este amor infinito, un amor del que se hace uno de nosotros para decirnos cuánto nos ama. Y ha puesto su tienda en medio de nosotros. Esta es una imagen que viene del Antiguo Testamento, la tienda, la morada de los nómadas, y durante el Éxodo Dios acompañó a su pueblo en su tienda que había hecho construir. Recordamos que cuando el pueblo le rechazó, prefiriendo el becerro de oro, Dios dijo a Moisés: saca mi tienda del campamento. Pero siguió acompañando al pueblo, y cuando Moisés quería consultar a Dios, salía del campamento e iba a esa tienda. Pero Dios siguió acompañando a su pueblo. Luego Salomón construyó el templo en lugar de la tienda, siempre para indicar esta presencia de Dios que quiere estar con su pueblo. Pero ahora ya no hay templo que necesitemos para encontrarnos con Dios, porque Dios ha puesto su tienda en la persona de Jesús de Nazaret. Y Él es el templo donde Dios se hace presente. El prólogo continúa diciendo: y nosotros hemos contemplado su gloria. Cuando hablamos de gloria de Dios,
No es nuestra vanagloria como cuando queremos subir a la cima, mostrándonos más grande que los otros, dominando. Esto no es gloria, esto es vanagloria. La gloria de Dios es cuando Él es capaz de mostrar quién es, que Dios es amor. Manifiesta su gloria cuando revela cuánto es capaz de amarnos. La primera carta de Juan comienza diciendo: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos, la palabra de vida, presente en Jesús de Nazaret, la Zoé, la vida del Eterno. Y nosotros anunciamos esta vida para que la alegría de ustedes sea plena. Cuando comprendemos cuánto nos ha amado Dios hasta hacerse uno de nosotros y decirnos que había venido a traernos la vida del Eterno, más que eso, no podemos desear. Cuando comprendemos esto, nuestro corazón no puede sino llenarse de alegría. Y esta sabiduría de Dios, hecha carne, se ha presentado lleno de gracia y verdad. Es una expresión que se encuentra en la Biblia, Hesed ve'emed en hebreo, Haritos kai aletheia en griego. Significa la plenitud del amor y de un amor que nunca te traiciona, que siempre es incondicionalmente fiel, un amor que no depende de tu respuesta. Si respondes con amor, eres feliz, y Él siempre seguirá con un amor infinito y fiel. Esto es lo que nos ha revelado de la sabiduría de Dios que tomó forma humana en el vientre de María. Y ahora oigamos cómo concluye este prólogo. Juan grita dando testimonio de él. Este es aquel del que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, gracia tras gracia, porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús de Nazaret, el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, que estaba en el seno del Padre. Él nos lo dio a conocer. Después de otro recordatorio al testimonio del Bautista, el prólogo continúa diciendo que de la plenitud de Él hemos recibido gracia tras gracia. Su plenitud es la de Jesús de Nazaret. ¿Y de qué plenitud se trata? El máximo de amor. Un amor mayor que el que Él nos mostró no es posible. Vino a este mundo, se hizo uno de nosotros para encontrarnos, abrazarnos, dejarse abrazar y luego dar su vida incluso por sus enemigos. Mayor amor es imposible. Esta es la plenitud de la revelación del rostro de Dios, que es amor y solo amor. Y de esta plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Son dos gracias, dos grandes dones que Dios ha dado a la humanidad. La primera, la Torá, la ley, la palabra de Dios dada a través de Moisés, que indicaba el camino de la vida. Si quieres ser hombre, no cometas adulterio, no engañes, no robes, no mates. Se trata de una ley externa muy hermosa, un gran regalo que Dios dio a su pueblo. Pero a través de Jesús nos ha llegado de su plenitud la gracia en lugar de esta gracia. La nueva ley, que es el Espíritu,
que es la vida divina que trajo a este mundo, ya no es solo la vida biológica que tenemos ahora. Ahora nos ha sido dada por esta plenitud de amor la vida del Eterno. Y esta es la nueva ley que sustituye a la anterior. El que ha recibido esta nueva vida tiene una nueva identidad y es hijo o hija de Dios. Esta nueva identidad es para él la nueva ley. Si antes no se le permitía matar, ahora no solo no puede matar, sino que su identidad como hijo e hija de Dios le lleva al máximo amor, a dar su vida incluso por el enemigo. La primera gracia sirvió para preparar la segunda, la vida divina que fue traída al mundo por la plenitud del amor que se nos manifestó en Jesús de Nazaret. Nadie ha visto nunca a Dios. El deseo del hombre ha sido siempre ver el rostro de Dios. Este deseo vuelve continuamente en el Antiguo Testamento. El deseo del hombre de ver el rostro de Dios. Moisés, Elías subieron a la montaña para ver la gloria de Dios. No. La primera carta de Juan nos dice que a Dios nadie lo ha visto. En la transfiguración es hermoso que los apóstoles, los tres privilegiados, vieron la metamorfosis del rostro de Jesús en el monte. Y con ellos también estaban Moisés y Elías, porque ellos también pueden ver el rostro de Dios solo en el rostro de Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios unigénito, dice el prólogo, el que contempla el rostro del Padre, nos ha dicho la identidad de Dios. Nos lo ha dicho con su persona, con sus palabras, con toda su vida nos ha mostrado el rostro del Padre. Si queremos ver el rostro de Dios, debemos contemplarlo en el rostro de Jesús y en el Evangelio. Allí se nos presenta este rostro. Y les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.